Se inicia con CF3. Un movimiento flexible que mantiene opciones centrales. Esta sólida jugada busca controlar el espacio sin comprometerse temprano. Un sello del juego posicional. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5. Capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Se establece una fuerte presencia central solidificando la ventaja. Este empuje busca el control de casillas clave. Se desarrolla el caballo una respuesta posicional sólida que mantiene flexibilidad. Este movimiento contribuye a la influencia central. Se avanza, reforzando el control central y manteniendo la iniciativa. Esto establece un fuerte centro de peones. Se captura el peón un cambio principista que mantiene la partida dinámica. La apertura de líneas es activa. Se recaptura con CXD4, manteniendo la dominación central. Esta maniobra de centralización mejora la actividad de las piezas. Se desarrolla el alfil, un enfoque hipermoderno que apunta a la diagonal larga. Este alfil busca control central a distancia. Se juega a E3, posicionando activamente el alfil y preparándose para un mayor desarrollo. Esto solidifica el centro. La jugada el caballo a la casilla H6 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla A5 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión.
La alternativa superior era el peón a la casilla H3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada en roque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Se desarrolla la dama una jugada estratégica que coordina las piezas. Esta acción de centralización apoya los peones centrales. Se recaptura el caballo simplificando la posición. Este cambio reduce la complejidad táctica. Se recaptura con AXD4, manteniendo una fuerte presencia central. Esto preserva la ventaja de los alfiles pareados. Se juega, reforzando la estructura de peones. Este movimiento apoya el complejo de peones centrales. Se cambian alfiles en un movimiento simplificador que mantiene la presión posicional. Esto despeja la diagonal. Se recaptura ajustando la posición del rey. Esta recaptura es necesaria por el cambio. Se enroca corto, asegurando el rey y conectando las torres. Esto completa la seguridad del rey. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Se desarrolla el caballo centralizando la pieza y preparándose para una mayor expansión. Esto mejora la coordinación de piezas. Se desarrolla el alfil activando la pieza a lo largo de la diagonal larga. Este alfil busca influencia en el flanco de dama. Se avanza, fortaleciendo el centro y preparándose para la acción en el flanco de rey. Este empuje de peón gana espacio. Se juega, reforzando la cadena de peones central. Esta maniobra defensiva solidifica la estructura de peones. La jugada la dama a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna A a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla C5 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a la torre a la casilla F2 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando la torre de la columna A a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el caballo, un movimiento defensivo sólido. Esto mejora la coordinación del caballo. Se trae la torre activando la pieza en una columna abierta. Este movimiento mejora el control central. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla G5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Se avanza. Un fuerte avance central que capitaliza la debilidad de las negras. Este empuje de peón domina el centro. Se captura un cambio necesario para aliviar la presión central. Esto abre la columna F. Se recaptura manteniendo una fuerte presencia de peón en el centro. Este peón controla casillas clave. La jugada el caballo captura en la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla H6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla F8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D6, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre captura en la casilla F8 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla F1 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F1, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla D6, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Se recaptura una recaptura de peón necesaria. Este movimiento centraliza el rey tras el cambio. Se maniobra el caballo apuntando a casillas débiles y aumentando la presión. Este caballo busca puestos avanzados. Se reposiciona el caballo, una maniobra defensiva sólida. Este caballo defiende casillas cruciales. Se captura el peón con CXD6. Un fuerte golpe táctico. Este movimiento explota la débil estructura de peones. Se recaptura el peón con CXD6, una recaptura necesaria. Este peón consolida el centro. La jugada la dama captura en la casilla E6 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E5. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la dama a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F7 para afianzar el control posicional. Se captura el peón con AXG2, un cambio táctico que mantiene la presión posicional. Este alfil se activa. La jugada la torre captura en la casilla D6 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla H8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla H7 con jaque, de un intercambio favorable, posibilitando el rey a la casilla F8 para afianzar el control posicional. Se centraliza la dama con DG5, una jugada fuerte que pone presión sobre las blancas. Esta dama se activa potentemente. Se centraliza la dama manteniendo tensión dinámica. Se nota la actividad de esta dama. La jugada la dama a la casilla C5 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla G4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla G4, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Se captura la dama, una recaptura forzada que mantiene la ventaja abrumadora. Este movimiento de rey es necesario. La jugada la dama captura en la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Se da jaque con DF3, una jugada fuerte para consolidar aún más la ventaja decisiva. Este jaque fuerza al rey. Se mueve el rey, un reposicionamiento necesario del rey. Este rey busca casillas más seguras. La jugada la dama captura en la casilla A8 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la dama a la casilla F3 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Se mueve la dama, un movimiento defensivo sólido intentando reorganizarse. Esta dama se centraliza pasivamente. Se da jaque con DB7, una jugada fuerte para controlar el tablero.
Este jaque fuerza un mayor movimiento del rey. La jugada el rey a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la dama a la casilla F3 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Se maniobra la dama una jugada decisiva que sella la victoria. Esta dama controla casillas críticas.